Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos al Señor, a ir al Señor en oración una vez más. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, te damos gracias porque podemos no solamente leerla, sino podemos, Señor, también meditarla, estudiarla, disfrutarla. Señor, no hay nada más hermoso que estar frente a tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, cambia las vidas, Señor, transforma. Al leerla, Señor, al año, al leerla también, Señor, en algún momento en el cual de nuestros días nosotros tenemos que leer tu palabra suficiente, Señor, tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Señor, ayúdanos ahora, una vez más, al poner los ojos en tu palabra, a que nos transformes, Señor, nos hables, nos cambies, nos exhortes, nos anime. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos has dejado este libro, Señor. Y te damos gracias porque tenemos la feliz promesa de que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Gracias, Padre, por tu eterna y bendita palabra. Y, Señor, que produzca ese cambio en nosotros. Te lo rogamos en el día de hoy. Gracias, y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Ustedes pueden creer que la gente puede cambiar? ¿Pueden creer que la gente puede cambiar? Podemos decir que sí, pero vieron que por ahí algunos vemos que son incorregibles y decimos, este no cambia nunca, no cambia. Por más que hagamos, lo demos vuelta, lo hagamos de acá para allá, no van a cambiar. Pero no estoy hablando de dejar algunos malos hábitos o de pasar a hacer de un nerd a un fashion, a un top. No estoy hablando de ese cambio. No estoy hablando de un cambio superficial. Me refiero a un cambio verdadero. Un cambio verdadero que tiene que ser un cambio de corazón. Un cambio en el cual haya un cambio de carácter. Haya un cambio del corazón, un cambio de la persona completa, un cambio profundo y verdadero. Y en un sentido, la Biblia dice que la gente no puede cambiar. No puede cambiar, en un sentido. Y ustedes dirán, ¿cómo no puede cambiar? Bueno, por ejemplo, el profeta Jeremías le dijo al pueblo que estaba inclinado al mal lo siguiente: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Lo vimos la semana pasada en el estudio que terminó de dar nuestro hermano Pepe, de Jeremías, que estuvimos recordando ahí. No tenemos la fuerza nosotros mismos para cambiar una naturaleza. Nosotros somos pecadores por naturaleza, nuestros corazones están corrompidos y no podemos dejar de ser pecadores y corruptos por nuestros propios esfuerzos. No podemos. Nosotros necesitamos una fuerza externa que venga de afuera y que nos rescate, que nos salve, que nos cambie. No podemos, como así, no puede un ciego darse a sí mismo la vista. Tampoco puede un hombre muerto darse la vida. Y estas cosas las habló Jesús también. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿O cómo alguien que está muerto guiar a otro muerto? No puede, no lo puede hacer. Y estas son las imágenes que la Escritura usa para describir lo que somos por naturaleza. Pecadores. Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Pero eso no es todo. La Biblia nos dice que Dios tiene poder para cambiar a las personas, porque Dios sí puede darle vista a los ciegos, Dios sí puede resucitar muertos, Dios sí tiene todo ese poder, Dios puede resucitar los muertos, Dios puede sacar nuestros corazones de piedra y darnos corazones de carne, Dios puede cambiarnos de una manera profunda y verdadera. Dios es el único. Cuando nosotros le decimos a alguien o a nuestros hijos, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar esa actitud? Si tienen un corazón inclinado hacia el mal,
Lo que van a estar haciendo continuamente es eso, por un tiempo van a prestar atención, van a obedecer, pero tiene que haber un cambio profundo y verdadero, es un cambio de corazón. ¿Quién puede hacer un cambio de corazón? ¿Hay alguno de acá que se pueda meter adentro de sus hijos, de su esposa, de su esposo y pueda hacer una transformación como lo hace el Espíritu Santo, como lo hace el Señor? No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. El cambio fundamental del que habla la Biblia y el que pone en marcha toda una vida de cambio dirigido hacia Dios es la conversión, es la conversión. Yo recuerdo en los años 80, 90, me acuerdo que habían salido de moda para los televisores que venían con cable, un expansor de canales. Pero a su vez también había un aparato que era un conversor de canales, que transformaba una frecuencia en otra para que se pueda ver. Pero no se podía ver si no tenía ese conversor. Nosotros no podemos cambiar, y hermanos, la imagen que estoy dando, el ejemplo que estoy usando es vulgar, porque cuando nosotros pensamos en Dios, nosotros vemos que esto es mucho más profundo que un conversor y un televisor. Vemos que esto requiere un cambio de naturaleza, requiere un cambio de naturaleza. Nosotros estamos inclinados a hacer el mal y ahora nuestro corazón tiene que ser dispuesto a hacer el bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, puedo ser un religioso, puedo empezar a hacer cosas para tratar de ganar la salvación. Pero son mis obras. ¿Cuánto va a durar tus obras? ¿Cuánto van a durar lo que estás haciendo? Necesitamos verdaderamente tener un corazón inclinado para hacer todo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y tiene que haber una disposición que es puesta por Él. Ahora la palabra de Dios dice que no nos podemos cambiar a nosotros mismos, no nos podemos reformar a nosotros mismos, tiene que ocurrir una conversión. Y la conversión ocurre cuando Dios nos levanta de entre los muertos y nos da ojos para ver su gloria. Estábamos muertos, no podemos ver la gloria de Dios. Estamos muertos, como un muerto que está en el cementerio ahora enterrado. No se puede levantar, no puede abrir los ojos, no tiene pulso, ya su sangre no fluye, el corazón paró, no puede hacer nada. Necesita volver a la vida. Y nosotros estamos así espiritualmente, o estábamos así espiritualmente, muertos. Necesitamos que el Señor nos resucite, nos levante entre los muertos, nos abra los ojos, veamos su gloria y nos concede volvernos de nuestro pecado y confiar en Cristo. Eso es la conversión, eso es un verdadero cambio. Eso es un verdadero cambio que el Señor transforma al pecador, lo hace una nueva criatura y hay una gran esperanza en el poder de Dios para cambiar. Y quiero que consideremos en este relato de Jesús, principiando su ministerio, el mensaje del Evangelio de Dios, el cual nos dice que llegó en el tiempo preciso. Llegó en el tiempo preciso. Jesús no es que dijo, bueno, tiró la bolilla a ver en qué tiempo voy a nacer. O abrió el calendario y a ojos cerrados puso el dedo, acá voy a nacer. Jesús vino en el tiempo exacto. Hermanos, Jesús obra con tiempos. Jesús no vino en cualquier momento. Jesús vino en el tiempo preciso de la historia. Jesús es una persona que nos enseña a ser puntuales. Jesús nunca se va a retardar, nunca va a llegar tarde. Jesús siempre va a venir en el tiempo preciso. Y así como de esta misma manera Jesús llegó en el tiempo preciso, el cumplimiento de la promesa redentora, que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio, vino en el tiempo preciso. Vino en el tiempo preciso. Y de la misma manera hoy, este Evangelio de Dios sigue siendo pertinente para este tiempo preciso. Hoy es el tiempo donde la promesa de Cristo se cumple hoy en día para nosotros, donde se confronta hoy al pecador a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para salvación. Hoy es el mismo mensaje que Jesús comenzó a predicar. No solamente Jesús, sino también los discípulos y el cristianismo bíblico histórico. Y nosotros seguimos esa misma línea. No podemos cambiar el Evangelio.
No podemos hacer otro evangelio, no podemos sacar la palabra arrepentimiento del evangelio, no podemos sacar la palabra pecado del evangelio. Necesitamos predicar lo mismo que Cristo nos dijo que Él venía anunciando. Entonces, comencemos por el principio aquí que tenemos de nuestro texto. El texto nos dice que después que Juan fue encarcelado, noten que el evangelio de Juan es muy rápido. Cuando uno lee el evangelio de Juan, va saltando de escena en escena. Noten que comienza, de Marcos, va saltando de escena en escena. Cuando Marcos comienza a relatar su evangelio, él no dice de la anunciación ni de los primeros años de Jesús. Ya comienza con Juan el Bautista. Y de golpe en el relato tenemos que salta ahí al bautismo, a la tentación, al bautismo de Jesús. Y después salta al bautismo de Jesús. Pero solamente lo resume en 2 versículos o en 3 versículos. Es muy rápido. Y nosotros vemos que acá, que el evangelio de Marcos no solamente es rápido en sus acciones, pero cuando lo leemos vemos que va de un lugar a otro, pero da muchos detalles. Da muchos detalles, muchísimos detalles. En Marcos tenemos menos enseñanzas de Jesús y más en sus acciones. El evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas embellecen el relato de los 4 evangelios. Cuando uno lee Mateo, lee Juan, puede leer Marcos y Lucas porque embellecen el relato. Es todo un relato junto, visto de distintos ojos, de distintas posiciones, de distintos puntos de vista. Este Marcos que está acá escribiendo este evangelio es ese Juan Marcos, que lo hemos visto en Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 15. Cuando salen de misiones y se acuerdan que Pablo no lo quiso llevar y él se va con su tío Bernabé. Bueno, ese es Juan Marcos. Y él escribe ahora este evangelio. Dicen que Marcos posiblemente haya sido el primer evangelio, antes que Mateo, que Lucas, que Juan. Pero nosotros vemos acá que Marcos arranca con el mensaje de Juan en el desierto. Y Juan en el desierto, ¿qué es lo que viene predicando? Juan en el desierto dice ahí, si ustedes notan, en el versículo 3 de Marcos 1. No sé si, no tengo yo las diapositivas, pero tal vez si las llegan a poner, me gustaría más que estén los ojos sobre sus Biblias, no sobre una pantalla. Por eso no hice esta vez diapositivas. Quiero que veamos la palabra de Dios. Marcos 1:3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Noten que ahí Juan es descrito también como ese mensajero. Dice capítulo 1, versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es el mensajero que venía a hablar, que venía a preparar el camino del Señor. Es ese mensajero que viene a anunciar al pueblo y decirle: preparo el camino delante del Señor. Es uno que clama en el desierto. Es uno que clama en el desierto. Marcos acá está describiendo no solamente la profecía de Isaías, sino de Malaquías también. Pero él lo pone en ese relato porque es Isaías el que está diciendo, el mensajero que viene a proclamar, a preparar el camino del Señor. Es uno que clama en el desierto. ¿Y qué predicaba Juan? ¿Qué es lo que estaba predicando Juan? Juan predicaba: arrepentíos para perdón de pecados. El bautismo de Juan era arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepiéntanse. Él no estaba haciendo algo diferente, porque él sabía lo que el Mesías iba a venir a anunciar. Él sabía que el Mesías, ese que iba a venir, él no era digno de agacharse para desatar sus sandalias. Él era alguien que era mayor. Pero Juan estaba preparando el camino. Pero Marcos declara desde el principio que Jesús es el Hijo de Dios. Noten que dice, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso es lo mismo que lo repite después a través de todo el libro.
Todo Marcos dice Hijo de Dios, Jesucristo Hijo de Dios, y este es el Hijo de Dios, porque Marcos quería resaltar que Jesús era el Hijo de Dios. No quería que haya dudas. Y este tiempo, hermanos, no es diferente al nuestro, porque Israel estaba en un desierto espiritual. Israel estaba en un desierto espiritual. Por eso Juan comienza su ministerio en el desierto. Pero a su vez él lo hace de esa manera porque él andaba en esos lugares solitarios. Era ese hombre que iba a venir y que iba a estar en ese lugar, en ese tiempo, porque Dios lo había preparado. Sin embargo, ese desierto que Juan está simboliza también el desierto que estaba en los corazones de las personas de Israel. Estaban en un desierto espiritual. No estaban esperando al Mesías, no lo estaban buscando. Se habían alejado de la palabra de Dios, habían perdido los testimonios. Pasaron muchos años de silencio, muchos años, 400 años de silencio, donde la voz de Dios no dio más mensaje por medio de sus profetas. Y ahora retoma este último profeta, Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos y bautícense. Yo soy uno que viene a preparar el camino del Mesías. Y hermanos, alguien dijo que el hombre vive en un desierto. El hombre vive en una soledad cósmica. El hombre vive en una soledad cósmica. ¿Cómo es la soledad cósmica? La gente busca algo que lo lleve y nunca está satisfecho, ni nunca lo va a estar. La gente busca por todos los medios tratar de satisfacer sus demandas, sus necesidades en algo que afuera le puede traer la necesidad, algo material, algo que perece, sea bienes, sea dinero, sea trabajo, sea una relación. Todo va a perecer. El hombre se encuentra en una soledad cósmica y el pueblo de Dios estaba acá, la gente en una soledad cósmica. Y toda persona que no conoce a Cristo ha hecho que alguien o algo sea sustituto de Cristo. La vida de alguien que está solo cósmicamente necesita a Cristo. Y si no está Cristo, va a buscar otras cosas. Va a tratar de satisfacerse en otras cosas. Y no va a encontrar la satisfacción. Y va a ser y es el fracaso de la necesidad de adorar. Cuando no pones tus ojos en Cristo, no tenés a Cristo, vas a vivir de fracaso en fracaso. Alguien dirá: no, yo soy exitoso, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, tengo una buena cuenta en el banco, tengo el amor de mis hijos. Pero si no tenés a Cristo, todo eso es arena. Es edificar tu casa sobre la arena. Porque cuando tus hijos te defrauden, cuando el banco se quede con tu plata, cuando ya no tengas trabajo, tu casa se va a caer. Se va a caer. El hombre necesita a Cristo y sin Cristo está desdichadamente llamado al fracaso. Llamado al fracaso. Hay una necesidad de Cristo y esta búsqueda siempre fracasa y una soledad cósmica se extiende por el alma del hombre dejando una mancha oscura. Y Juan viene a dar este mensaje avisándole a la gente: prepárense porque va a venir alguien que estábamos esperando. Va a venir el Mesías prometido. Juan con su mensaje les está alistando para la llegada del Hijo de Dios, el siervo. Quería sacarlos de esa esclavitud espiritual. Quería mostrarles que va a haber un segundo éxodo. Están esclavizados, ahora va a venir alguien que los va a sacar a la tierra prometida, a una Canaán, pero a una Canaán celestial. Y ahí está Jesús. El ministerio de Juan fue eficaz y el pueblo respondió con entusiasmo. Sin embargo, los líderes espirituales que hicieron, no se arrepintieron. El pueblo empezó a entender el mensaje de este hombre. Y entonces llegaban y se bautizaban. Y estaban esperando a ver qué es lo que dice. ¿Quién es del que está diciendo? Sin embargo, vamos a creerle. Nos vamos a arrepentir, vamos a creer y nos vamos a bautizar por la promesa. Sin embargo, los líderes espirituales no se arrepintieron ni creyeron en el Salvador. Y con el correr del tiempo, esos líderes espirituales permitieron que matasen a Juan.
Por eso Marcos ahí salta el relato al versículo 14, dice después que Juan fue encarcelado. Rápidamente, Juan estaba bautizando y ahora de golpe está en la cárcel. Está en la cárcel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, rápidamente, aquí no se da el relato de por qué Herodes Antipas, gobernador de las regiones de Galilea y de Perea, él manda a apresar a Juan. Y él no era que no lo quería a Juan. Él tenía un cierto afecto a este hombre. Pero ¿por qué lo manda a matar? Y si nosotros damos un repaso, vemos un repaso ahí en los capítulos, el capítulo 6 de Marcos, del 14 al 29, nos vamos a dar cuenta que Juan fue un hombre que se paró delante de este gobernador y le dijo, Herodes, estás pecando contra Dios, estás tomando una mujer que no es tuya, tu matrimonio es incestuoso. Y él se paró delante de él y le dijo su pecado. Juan se podría haber callado. Sin embargo, él era un portavoz de Dios. Hoy la nación necesita portavoces de Dios. Necesita hombres que se paren y que comiencen a decir que el mundo o esta sociedad o este país necesita volver su corazón a Dios. No necesita un nuevo gobierno. No necesita una nueva economía. Lo que necesita es a Cristo. La nación necesita a Cristo. La Argentina necesita poner sus ojos en la palabra de Dios para que no seamos una nación de fracaso en fracaso en fracaso. Juan el Bautista se paró delante de él. Le dijo su pecado. Y esto no le agradó a la mujer con la cual él estaba saliendo. Y entonces ella tramó matar a Juan. Entonces mandó a su hija en una fiesta. Y entonces ella dijo, yo no puedo hacer nada, pero voy a mandar a mi hija más jovencita. Y entonces le dijo, Herodías le dijo a su hija, bailale al lado de todos los invitados, porque él tenía invitados importantes. Y él estaba en la mesa con sus invitados de alta sociedad. Y para congraciarse, siempre alguno le agasajaba la fiesta y decía, qué linda fiesta. Y él siempre quería quedar bien con alguien. ¿Vieron? A veces queremos hacer eso. Y estamos tan contentos que alguien esté con nosotros que a veces le decimos, mirá, está en nuestra casa. Mirá, te regalo este reloj que tengo en la pared. Y era el reloj del abuelo. Y hacemos esas cosas locas, ¿no? Y decimos, o nuestra esposa dice, pará, que ese es un regalo de... Bueno, Herodes estaba así, estaba la fiesta, iba lo más bien. Y aparece esta mujer y le empieza a bailar al lado, le baila. La madre le dijo, bailale, bailale, bailale hasta que se vuelva loco. Y le baila y todos agasajaban a esa mujer. Y entonces él congraciándose con esta mujer que no era su mujer, con esta niña casi, que quería congraciarse con él, le dijo, pídeme lo que quieras. Y los amigos como mirando, y bueno, a ver qué le va a decir. Y ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista, en un plato. Dice que él se sintió mal, sin embargo estaban todos mirando y él tenía que quedar bien y él mandó a matar a Juan. A este hombre que vino como una voz en el desierto preparando el camino del Señor, diciendo arrepentíos y bautícense. Pero esto, hermanos, es solamente una introducción a Juan y lo que ahora dice el relato de lo que pasó con Juan después. Ahora dice que llega Jesús. Miren qué rápido. Ya la acción ahora salta al versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Viene Jesús, llega a Galilea como predicador, anuncia las buenas nuevas de que el reino de Dios había venido a los seres humanos en la persona del siervo de Dios. Y aun cuando todavía no había revelado los hechos acerca de su muerte en la cruz, sin embargo, el Señor podía invitar a la gente a confiar en Él y ser salvos. Todavía Él estaba principiando su ministerio. Todavía no había dicho que iba a morir en la cruz, que era necesario que Él muera.
porque era el propósito de Dios. Sin embargo, Él comienza diciéndoles que ahora les llega esta oportunidad a ustedes a confiar en mí para ser salvos. Para ser salvos. Noten que dice ahí, versículo 14 al final, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Nosotros predicamos el mismo evangelio. No hay otro evangelio. Es el único evangelio. Hay un solo evangelio. Y es el evangelio del reino de Dios. Proclamando el evangelio del reino de Dios. Esto es el evangelio que procede de Dios. El evangelio que viene de Dios. No es un evangelio que yo puedo inventar. No es un evangelio que yo puedo hacerlo nuevo. Es un único evangelio que procede de Dios. Hermanos, podríamos decir entonces que Dios es el evangelio. Porque Jesús dice, estoy proclamando el evangelio de Dios. Es el mismo evangelio que Mateo dice, el evangelio del reino. No es que era otro evangelio, es el mismo evangelio. Nada más que Mateo hace énfasis en el reino de los cielos. Su audiencia era mayormente muy fuerte judía. Por eso el evangelio de Mateo comienza con la genealogía, para decirle a los judíos, miren desde dónde es la genealogía, ha pasado por todos estos, Jacob, David, y de este nace el Cristo. Para que ellos puedan ver quién era el Mesías, que puedan creer en el Mesías, en Jesús. El evangelio que procede de Dios es uno solo. Y el mensaje del Bautista dice arrepentimiento. Los dos. Él predicó arrepentimiento y Jesús predicó arrepentimiento. Y arrepentimiento ahí es metanoia. Es como un cambio como un darse vuelta. Es un cambio de rumbo. Es algo completo, completamente. Si yo ahora estoy mirando hacia allá, ahora yo tengo que mirar hacia atrás. Es un cambio de rumbo, totalmente. Pero a su vez dice que es el evangelio, las buenas nuevas. Y eso lo es con Jesús, únicamente con Jesús. No en las obras del hombre, sino en el Señor. Pero Jesús tomó la misma línea que Juan. Fíjense que él proclama tanto el arrepentimiento también como ese advenimiento del reino de Dios. El reino de Dios dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Pero fíjense, versículo 15. Marcos añade el registro de Mateo también. Las palabras, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Estas son las mismas palabras que también han utilizado los apóstoles. Aún Pablo la ha utilizado. Si ustedes buscan ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo utiliza estas mismas palabras de Jesús. Porque él dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, Jesús vino en el tiempo exacto, en el tiempo preciso. Cuando Jesús nos salvó a cada uno de nosotros, no era que nos salvó cuando estábamos distraídos o con las defensas bajas. Pregúntenle a Pablo si estaba con las defensas bajas cuando lo salvó el Señor. Lo salva en el tiempo preciso, en el tiempo indicado. En el tiempo preciso tus ojos fueron abiertos a Cristo. En el tiempo preciso Dios te salvó porque ese era su tiempo. Ese era su tiempo. Y a veces nosotros creemos y decimos, cuando yo elegí a Dios tal día y tal fecha, ya tu elección, ya todo lo que sos ahora en Cristo, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Solamente tuvo que venir el tiempo preciso para que Dios te salvara, para que Dios pusiera esa luz al alma que trae vida sobre alguien muerto que no puede hacer nada, nada. El tiempo preciso. Y es un hecho significativo que Juan también ahí mira retrospectivamente cuando él estaba predicando a la promesa de la venida del Mesías. Él estaba preparando el camino del Mesías. Cuando lo ve llegar, no acá, pero cuando lo ve llegar dice, he aquí el Cordero
ese Cordero que estamos esperando, que quita el pecado del mundo. Lo que tendrían que haber hecho es, si hubiesen sido como los bereanos, decir, ¿qué es lo que me está diciendo Juan con esto? Y tendrían que haber corrido a los escritos. ¿Quién es el que va a quitar el pecado del mundo? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y hubiesen visto que es Jesús. Sin embargo, los líderes religiosos, que eran tan religiosos, que leían las Escrituras, que estudiaban las Escrituras, no vieron la venida del Mesías. Y dejaron que a Juan lo maten. Pero ahí está el Mesías, se señala el cumplimiento. Y dice también, se ha acercado, el tiempo se ha acercado. Pero Pablo también lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 10. Miren ahí Efesios 1:10 rápidamente. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Los tiempos pasados, hermanos, especialmente los actos de salvación de Dios para su pueblo Israel, alcanzan su punto culminante en este tiempo presente de salvación a través de Jesús. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo, lo que Jesús estaba predicando era arrepiéntanse porque este es el tiempo que han dicho los profetas, que ha sido profetizado, que ha sido hablado por Moisés, que ha sido hablado por Abraham, que ha sido hablado por David, por Josué, por Isaías, por Ezequiel. Este es el tiempo. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Cuando Jesús predica, dice, arrepiéntanse y crean a los judíos. Arrepentimiento y fe es algo que va junto, no lo podemos separar. O arrepentimiento y creer, porque creer es del lado de la fe. Pero ¿por qué Jesús dice arrepiéntanse? Porque ellos ya tenían la Escritura, porque ellos habían leído, pero ellos no lo estaban aceptando, lo estaban negando. Por eso Jesús le tiene que decir, arrepiéntanse. Porque lo que están haciendo es negar lo que ustedes leen todos los días en la sinagoga. Arrepiéntanse y crean, pongan su fe en mí. Sin embargo, cuando Jesús llama a los gentiles, ¿cómo lo interpretan los discípulos? ¿Se acuerdan que vimos Hechos capítulo 16? Cuando Pablo está en la cárcel con Silas, ¿qué le dijo al carcelero pagano? Cree en el Señor Jesús. No le dijo arrepiéntete, sino que le dijo cree. Pero por supuesto que se tenía que arrepentir. Pero el creer tiene que ir primero en ese hombre porque tiene que poner su fe en el Salvador. Los judíos acá estaban sabiendo y esperaban al Mesías, pero no lo estaban viendo, no lo estaban reconociendo. Y es en este mismo tiempo, amada iglesia, que continuamos predicando lo mismo que nuestro Señor Jesús, que comenzó a establecer el reino de Dios entre los hombres mediante la predicación del Evangelio. Crean en el Evangelio y arrepiéntanse de sus pecados. Creer y arrepentirse de sus pecados. Pero noten las grandes verdades que Cristo predicaba acá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, dice versículo 15. Y Cristo les comunica una importante noticia. El tiempo fijado por Dios, le está diciendo Jesús, ahora está al alcance de sus manos. El tiempo fijado por Dios ahora llegó y está al alcance de tu mano. No lo rechaces. No seas hostil, no seas rebelde. Y eso es lo mismo cuando llega el Evangelio. El Evangelio de Cristo es predicado en este lugar cada domingo. Y el Evangelio de Cristo ahora está al alcance de la mano. Predicamos salvación, arrepentimiento, para que puedan creer, que crean en Cristo, se arrepientan de sus pecados. Y lo hacemos cada fin de semana que se abre este lugar. Está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano. Cristo le comunica esta importante noticia.
El tiempo fijado por Dios está al alcance de la mano y con Él se nos hace maravillosas revelaciones de la luz de la vida y el amor de Dios. Dios es siempre puntual, guarda su tiempo, que no es el mismo tiempo del reloj nuestro. La palabra que dice acá, que diciendo el tiempo se ha cumplido, no es el tiempo cronos. Esto es el tiempo cronos. La reunión hoy empezó a las 10. Esto es, la palabra acá dice, es el tiempo de Kairos, el tiempo puntual de Dios, el tiempo en el cual la medida se ha completado y ahora viene el tiempo del Señor. Alcanzó esa medida. Esto lo han entendido bien también el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, a los Colosenses, hablando del tiempo de Dios, que siempre llega a su tiempo. Y cuando ese tiempo de Dios se llena, como dice el griego, es como que el tiempo se llena, se completa. Ya está. El reino de Dios está al alcance de la mano de toda persona. De toda persona. Por supuesto, el reino en el que el dominio supremo de Dios se realiza plenamente sobre el universo transformado y en los corazones de todos sus redimidos y glorificados. Pero este reino se ha acercado en el sentido de que la venida de Jesús pone en movimiento todo lo que va a traer consigo su realización. Todo lo que va a traer consigo. Jesús está principiando su ministerio, pero Él no comienza al revés. Jesús no comenzó con los milagros y las señales y después le dijo, arrepiéntanse y crean. No. Jesús comenzó con lo más importante. El tiempo se ha acercado, miren lo que se habló de mí, ustedes se tienen que arrepentir y tienen que creer. Y después vinieron todas las señales. A veces se predica un evangelio en el cual dicen, no, el evangelio de Dios es con milagros y señales. Primero llamemos acá a un paralítico, que le oremos que camine y ahí la gente va a creer. Es al revés. Estás poniendo el carro adelante y el caballo atrás. Primero es arrepentir y creer. Y los milagros después son una consecuencia de la soberanía de Dios. Porque si quiere el Señor sana y si quiere no sana. ¿Y Dios tiene poder para sanar? Claro que sí. Pero el evangelio de Dios es esto. No puedo reemplazar un evangelio milagrero que es el evangelio. El evangelio es arrepiéntanse y crea porque el tiempo se ha acercado. Y el mensaje del evangelio siempre va acompañado bíblicamente de arrepentimiento, pero también de creer. También de creer. Los dos términos son noten que ustedes ahí tienen en sus Biblias y leen y dice, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Está diciendo, si quieren se pueden arrepentir. Si les cae bien este evangelio se pueden arrepentir y pueden creer. Noten que los dos términos, arrepentíos y creer, son un presente activo imperativo. Se tienen que arrepentir. No hay otra opción. Y tienen que creer. No hay otra opción. O también hay otra traducción que dice, pongan su confianza en. Pongan su confianza en. Y el Señor está diciendo, como lo hizo Juan el Bautista, hombres todos, llegó el tiempo oportuno para que puedan poner su confianza en el Evangelio de Dios. Pero he aquí las grandes responsabilidades de aquellas personas en esos días. Responsabilidad que derivan de esa predicación, porque a partir de este primer mensaje que Jesús da, iban a ser responsables de este mensaje, porque Cristo les está dando a entender, este es el tiempo que estaban esperando, ahora deben arrepentirse y creer. Deben arrepentirse y creer. No es solamente ir a la iglesia, ser salvo. No es ir a la iglesia, ser salvo. Ser salvos es creer en el Evangelio, creer en el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Ser salvo es poner nuestra fe en aquel que es el único que me puede salvar. Una mujer luchaba tanto con su salvación que una vez le dijo al ministro, he luchado tanto con mi salvación que yo mismo quería salvarme. Y era como que figuradamente yo estaba sosteniéndome de las uñas en un barranco donde abajo estaba el infierno.
el fuego eterno. Y me sostenía de mis uñas con todas mis fuerzas para no caerme. Y ustedes dirán, ¿y qué hizo? Y ella dijo, me di cuenta que yo no podía salvarme porque era con lo último que me podía sostener. Entonces, ¿qué hice? Me solté y caí en los brazos de mi Salvador. No es poner tu fe en vos mismo, es poner tu fe en aquel que te puede salvar. Y esto no es una fe que da un salto al vacío, como decía el filósofo danés Kierkegaard, que decía, la fe es como cerrar los ojos y dar el paso de fe, que alguien me va a sostener. No, es una fe que yo sé que voy a dar ese paso de fe y me va a sostener Cristo, porque yo no me puedo sostener, yo no me puedo salvar. Solamente es Él, por su gracia, por su amor. Y ellos acá esperaban al Mesías para que les trajeran libertad. Miren qué desenfocado que estaban. Ellos esperaban al Mesías para que los libre de la tiranía que estaban viviendo. Ellos esperaban un Mesías político. Esperaban un Mesías que arregle este tema con el Fondo Monetario. No, eso no dice acá, ¿no? Es a nuestros días. Que arregle esta situación, este lío que estamos. El Mesías va a venir a esto, a darnos la victoria. Sin embargo, Juan dice, acá está el Mesías. Y el Mesías abre su boca y no dice, yo soy el guerrero, los voy a librar. Dice, arrepiéntanse y crean. Y todos dijeron, ¿cómo? Esperábamos a un hombre fuerte. Es que eso es todo lo que necesitas. Estás en una soledad cósmica, estás en un desierto espiritual. No necesitas una mejor vida ahora, necesitas que te salven de aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Por lo tanto, debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Y eso es lo que Jesús amó tanto al mundo, como dice Juan 3:16, amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, a este que están mirando, a este Jesús tienen que creer. No se pierda, sino que tengan vida eterna. Tenían que poner su mirada en Jesús. O como cuando Lucas relata la anunciación. ¿Se acuerdan cuando vino el ángel? Le dijo a esa joven mujer, testimonio a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para quienes Él se complace. Jesús vino a traernos paz, pero no una paz para que vos pases tu vida ahora de algo que estás pasando. Vino a traerte paz para con Dios. Vino a traernos paz porque estábamos enemistados con Dios. Y vino para reconciliarnos con Dios. Y por medio del arrepentimiento y de creer, fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Pues creer sin arrepentirse sería una falsa profesión. Vos podés creer, pero no te arrepentís. Y lo que vas a tener es una falsa profesión. A la larga vas a mostrar la hilacha. Y a su vez también, y el arrepentimiento sin fe también supone quedarse en medio del camino sin llegar a los pies de la cruz. Tenés que mirar a aquel que fue levantado. Tenés que mirar a aquel que, como Moisés un día escribió, esa serpiente que cuando los mordían, las serpientes de fuego mordían a las personas y para que no lo vean, eran levantadas esas serpientes. Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala para que todo aquel que la mire no muera. La forma de la serpiente en su sombra tenía la forma de la cruz. Eso significaba lo que iba a suceder en el Gólgota. Aquel que fue expuesto a todo el mundo para que lo podamos ver y creer. Podamos creer y arrepentirnos de nuestros pecados. En conclusión, hermanos, deseo, amados, que podamos finalizar observando el versículo 15. Nos dice que Jesús habló de la obra de salvación como el reino o reinado del cielo, a fin de indicar en esto ¿qué? El carácter, origen y propósito sobrenatural de nuestra salvación.
No te olvides nunca que lo que ocurrió en tu vida, si sos salvo, es sobrenatural. Sobrenatural. A partir de que Cristo te salva, todo en tu vida pasa a ser sobrenatural. Todo sobrenatural. Todo alrededor tuyo es sobrenatural. Empezás a cambiar tu carácter y vos decís, sobrenatural. Yo tenía un carácter podrido y ahora me da paz y contesto bien. Sobrenatural. Yo antes me preocupaba, estaba ansioso, pero ahora pongo mi confianza en el Señor diciendo, Él reina, está en los cielos, nada es inconmovible. Sobrenatural. Todo es sobrenatural. Nuestra salvación comienza en el cielo y debe redundar para la gloria del Padre que está en el cielo. Nuestra salvación es del Señor. Todo está subordinado a la gloria de Dios. El Señor te ha llamado para que vivas pensando en el reino de los cielos, que significa ser ciudadano del reino de Dios, y vivir pensando en ese lugar y esa ciudadanía de donde procede nuestra salvación. Que podamos poner la vista en aquello en lo cual un día hemos hecho, arrepentirnos y creer, confesar nuestros pecados y creer en aquel que me puede salvar. Pero a partir de ahora la vida del cristiano es todo el tiempo estar arrepintiéndose y creyendo en el Señor. No ahora para salvación, sino porque Él es el único que me puede sostener. Él es el único que me puede librar. Él es el único que me puede ayudar. Y necesitas un cambio de mentalidad. ¿Podés cambiar? No podés cambiar por tus propias fuerzas. Necesitas a Cristo, necesitas un nuevo corazón regenerado. No podés cambiarte a vos mismo, reformarte a vos mismo. Necesitas la obra de Cristo en tu vida. Y para eso hoy estamos acá. Quiero finalizar con lo que dice el Catecismo de Heidelberg, que en el boletín, si ustedes lo leen y se han dado cuenta, yo voy poniendo algunas frases de ese catecismo. Y dice acerca de la verdadera fe. Cito, la verdadera fe no es solo un conocimiento indefectible por el cual tengo por cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesús. Arrepiéntete y cree. Si no lo has hecho, arrepiéntete y cree en aquel que puede librarte del infierno. Y si te has arrepentido y has creído, vive para la gloria de Dios. En ese arrepentimiento y en esa fe de ese Dios y Cristo Salvador. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por amarnos tanto, al entregarnos tu palabra, Señor. Y te damos gracias también por esa obra de salvación. Gracias por el tiempo preciso que has venido a nosotros. Gracias por el tiempo preciso que has traído el Evangelio a esta iglesia, Señor, a cada uno de nosotros. No porque seamos buenos, Señor, mejores que otros. Somos los peores. Somos, Señor, tal vez los más horribles de esta ciudad. Pero, Señor, tu gran amor, tu gracia nos alcanzó. Nos dio vida, Señor, para que podamos ver que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Señor, gracias por concedernos ese don de la salvación. Es un don tuyo, dado por ti, Señor, no por nuestras obras. Todo lo que teníamos solo trapo de inmundicia. Señor, vinimos con nuestro pecado. Nos acercamos a la cruz, sucios, Señor, cargados. Y nos hemos retirado libres. Nos hemos retirado gozosos de la cruz. Y ahora, Señor, amamos esa cruz, porque es allí donde has estado tú, nuestro Salvador. Gracias, nuestro buen Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, en estos tiempos que no nos preocupemos por todo lo que está pasando, sino que pongamos nuestra mirada de que pronto estaremos contigo, Señor, en los cielos. Ayúdanos a vivir
y a reflejar tu gloria en todo lugar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.